Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 9 correspondiente a quinto grado de secundaria, la segunda y última de esta experiencia integrada número 3. Analizamos la efectividad de las mascarillas mediante la notación científica. Recuerden que esta experiencia se aplica del 24 de mayo al 18 de junio, así que la estamos adelantando, ya hemos publicado ya primera de quinto, revisar nuestro canal. Pero antes, no olvides, puedes incorporarte alumno del primer al quinto grado de secundaria y egresado de secundaria. Nos quedamos en este ciclo hasta el 23 de julio. Ese WhatsApp es solo para informes de nuestra academia. Bien. Bueno, en la actividad anterior hemos comprendido cómo la estructura genética puede ser modificada por la influencia de factores ambientales, hábitos de consumo o estilos de vida. Ahora vamos a analizar la efectividad de la mascarilla considerando el tamaño del virus y el tamaño o rejilla de la tela utilizando la notación científica. Para la socialización de la campaña promocional organizamos nuestro tiempo, identificamos qué necesitas para resolver el reto y verificamos el cumplimiento de las actividades. En esta oportunidad desarrollaremos situaciones que nos permitan evaluar la efectividad de las mascarillas en relación al tipo de tela y el tamaño del virus utilizando notación científica. Recordemos que el virus no tiene alas y es expulsado a través de secreciones al toser, exhalar o respirar en forma de gotitas cuyo tamaño es superior a una décima de metro, 0,1, ¿no? Se lee una décima de metro. Situación: José Carlos adquirió dos tipos de mascarilla de tela para comprobar la efectividad en la protección contra el virus SARS-CoV-2 y sus actuales mutaciones. Al respecto, le informaron que la elaboración obedece a las especificaciones técnicas para la confección de las mascarillas faciales textiles de uso comunitario señalado por la resolución ministerial número 135/2020 MINSA, además del siguiente detalle. ¿Cuál es el siguiente detalle? Las siguientes mascarillas tipo A y tipo B. La de tipo A protege las bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro, y el tipo B protege de bacterias, de microorganismos de hasta 0,000000512 metros de diámetro. Bueno, no voy a leer el decimal para no cansarlos, ya, porque todo decimal en realidad tiene su lectura. Bueno, no es la intención. Profesor, esta medida del tipo B me la están dando en metros y esta del tipo A ya me la están dando en nanómetros. ¿Cómo convierto metros a nanómetros? Fácil. De aquí vamos a ver una tabla de los prefijos de las potencias de 10. Para convertir metros a nanómetros, tenemos que multiplicar por el 1 seguido de 9 ceros o por el factor 10 a la 9, que es lo mismo. O sea, 1000 millones. ¿No? Entonces, si esto yo lo quiero representar, digamos, en su unidad, recuerden de que el prefijo nanómetro es n, metro es m, 150 nanómetros, y esta cantidad multiplicada por 10 a la 9, te va a salir 51,2. ¿Por qué? Porque la coma decimal la tienes que correr 9 lugares a la derecha y va a caer entre 5 y 1. Ahí está. Ahora, te darás cuenta y nada más por simple inspección de que la mascarilla, digamos, que tiene, vamos a suponer, ¿no?, que tiene sus rejillas pues más grandes, son la del tipo A. ¿Por qué, profesor? Porque protege bacterias de hasta 150 nanómetros. Pero la de B protege bacterias de hasta 51,2. O sea, microorganismos que son menores de 51,2 van a pasar en la B, pero los microorganismos que son a partir de 150 menos van a pasar en la A. Bien, entonces recordemos que para convertir a nanómetros tenemos que multiplicar a la cantidad por 10 a la 9. Recuerda que un metro es igual a 10 a la 9 nanómetros, o en todo caso el 1 seguido de 9 ceros. Por otro lado, los investigadores han determinado que el virus SARS-CoV-2 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Ojo que te están dando un intervalo de la medida del diámetro del SARS-CoV-2.
desde 60 nanómetros hasta 140. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de mascarilla debe elegir José para una óptima protección ante el virus SARS-CoV-2? Oye, podemos contestarla de una vez, ¿ya? Podemos contestarla. Y luego ya vamos, para no hacer largo el video, luego las demás preguntas ya las corremos más rápido, ¿ya? Porque es un poquito larga esta actividad en las preguntas que te han enviado. Bien, entonces mira, vamos a suponer que X es el diámetro del SARS-CoV-2. Entonces te están diciendo desde 60 nanómetros hasta 150 nanómetros. ¿Cómo lo podemos expresar eso en un lenguaje matemático? Pues por una inecuación de 3 miembros. Entonces ponemos en medio el valor de X, que es la medida del diámetro del SARS-CoV-2, y te están diciendo que es mayor o igual a 60 o menor o igual a 140. Cualquier valor de estos desde 60 hasta 140 es el diámetro, puede ser el diámetro del coronavirus, ¿no? Bien, ahora mira, hacemos el análisis. Profesor, el tipo A protege microorganismos, lo hemos visto acá, de hasta 150 nanómetros, es decir, todo microorganismo que tenga menos de 150 nanómetros pasará en la mascarilla. Yo te hago la pregunta, si el SARS-CoV-2 mide 60 nanómetros, ¿pasará? Sí pasa. Si el SARS-CoV-2 mide 140 nanómetros, ¿pasará? También pasa, profesor. Pasa, o sea, cualquier medida de estas va a pasar. En cambio, el tipo B protege microorganismos de hasta 51,2 nanómetros, es decir, microorganismos que tengan menos de 51,2 nanómetros pasará en la mascarilla. Profesor, entonces cualquier medida de 60 hasta 140 que tenga el SARS-CoV-2 no va a pasar porque esta B está protegiendo, digamos, microorganismos de hasta 51,2 nanómetros. Ya, entonces la más efectiva es la B, porque cualquier medida que tenga el virus del SARS-CoV-2 no va a pasar en esta mascarilla. Tenga 60, 70, 80, 100, 140, qué sé yo, pues no va a pasar. Entonces ya estamos viendo que la mascarilla B es la más efectiva. Bueno, y luego te están preguntando qué alternativas propondrías para promover la conservación de nuestra salud física. Bueno, listo, ya creo que está resuelto ahí ya el problema. Así que acá ya te especifican qué es lo que tienes que contestar, si comprendiste todo eso. Comprendemos el problema. ¿Qué datos se presentan en la situación? Bueno, que hay dos tipos de mascarilla, la de tipo A que protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro, la de tipo B que protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,000000512 metros de diámetro. El tamaño del SARS-CoV-2 está comprendido en un intervalo, tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Utilizando un lenguaje matemático, pues si tú le llamas X a la medida en diámetros del SARS-CoV-2, pues es mayor o igual que 60, menor o igual que 140. ¿Qué nos piden? Hallar las preguntas de la situación. Pues ¿qué tipo de mascarilla debe elegir José Carlos para una óptima protección ante el virus SARS-CoV-2? ¿Tenemos información suficiente para responder la situación? Sí se tiene información suficiente. Sabemos que es un nanómetro, cómo podemos expresar las cantidades muy pequeñas y muy grandes. El nanómetro ya hemos dicho que es la 1000.000.000ª parte de un metro, ¿ya? Porque para convertir, digamos, metros a nanómetros tenemos que multiplicarlo por el 1 con 9 ceros, o sea, por 1000 millones. Entonces, lo contrario es decir de que un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro. Pues las cantidades, ahora te están diciendo acá, ¿cómo podemos expresar las cantidades muy grandes y muy pequeñas? Pues las cantidades muy pequeñas y muy grandes se pueden expresar en notación científica. ¿En qué lugar los podemos encontrar? Pretendo de que esta pregunta como que un poquito queda al aire, pero parece que han preguntado sobre en qué lugar podemos encontrar las cantidades muy pequeñas y muy grandes. Bueno, las cantidades muy grandes y muy pequeñas las podemos encontrar en el mundo macro y en el mundo micro, pues, ¿no? El mundo macro es todo lo perceptible y el mundo micro, pues, son, digamos, partículas, pues, de tamaño muy, 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 muy pequeño, ¿no? Bueno, pretendo que por ahí ha ido esta pregunta, que un poquito que queda al aire. Bueno, es importante que en el proceso del análisis vayamos identificando nuestras principales conclusiones donde se aprecia un lenguaje matemático adecuado. Ahí hay un texto para que leas, notación científica en la sección recursos.
Bien, continuamos. Diseñamos una estrategia o plan, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué estrategia nos ayudará a responder las preguntas de la situación? Bueno, ya hemos visto, la estrategia que nos ayudará es convertir la cantidad de metros de la mascarilla B a nanómetros para luego comparar estas medidas en nanómetros a las que se encuentra en el intervalo de la medida del diámetro del SARS-CoV-2, es lo que hemos hecho, ¿no? Interpretamos las medidas muy pequeñas de los microorganismos que se encuentran en el mundo macro, micro y nano, figura 1. Bueno, acá hay, digamos, partículas de microorganismos que están sus medidas, no sé si te darás cuenta en... Bien, acá nos han dado pues una figura en la cual están las medidas en micrómetros. Digamos, el símbolo del micrómetro es como una letra U, ¿no? Bueno, en realidad es una letra griega, se parece a la U que se lee mi. Bueno, ahí está, ¿no? Bien, esto es. Entonces, miren, en unidades de micrómetros, la más pequeña, si tú observarás, es el coronavirus, que es 0,1 micrómetro. En cambio, del glóbulo rojo es 7 micrómetros, de la partícula de 2,5 es 2,5 micrómetros, de la bacteria es de 0,5 a 10 micrómetros. Bueno, en fin, pero el más pequeño es el del coronavirus, que es 0,1 micrómetro. Bien, ahora nos están preguntando por acá, ¿a qué nos referimos cuando decimos mundo macro, micro y nano? Bueno, desde el punto de vista científico, el mundo macro está integrado por todos los objetos que percibimos a través de los sentidos. Son palpables, visibles, tienen textura, olor, bueno, en fin, todo lo perceptible a nuestros sentidos. El micromundo es todo aquello que, aunque es real, es imperceptible a los sentidos, y el mundo nano ya no es perceptible con microscopios comunes, ya se necesita de una tecnología muy avanzada para poderlos observar. ¿Qué podemos afirmar respecto al tamaño de estos microorganismos que hemos visto en la figura anterior, que pertenecen al mundo micro, ya que su tamaño están expresados en micrómetros? El más pequeño corresponde al coronavirus, que es de 0,1 micrómetro. Bueno, aquí le han dado otra medida ya más redondeada, ¿no? Pero en micrómetros, ¿no? En cambio, allá en la actividad de las mascarillas, pues lo han dado en nanómetros, ¿no? Y de aquí vamos a hacer una comparación. ¿Qué es más grande, no? ¿El micrómetro o el nanómetro? ¿Qué unidades de medida estamos utilizando? ¿Qué unidades de medidas estamos utilizando? Son conocidas. Las unidades de medida que estamos utilizando es un submúltiplo del metro. En este caso, el micrómetro, que equivale a la millonésima parte del metro. Bueno, me refiero a la figura que han presentado, ¿ya? En cambio, el de las mascarillas la medida es nanómetros, ¿no? Bien, utilizando nuestros conocimientos previos, ¿cómo podemos representar las cantidades muy grandes o muy pequeñas? Bueno, ya hemos dicho, se pueden representar las cantidades grandes y muy pequeñas en notación científica. Comprendemos la representación de las cantidades muy grandes y muy pequeñas utilizando notación científica. Recordemos que la notación científica permite escribir a un número cualquiera a esta forma. Multiplicación de un número por una potencia de base 10, donde ese número A se llama mantisa, y en la potencia de 10 ese exponente n debe ser un número entero. Reconocemos si un número está expresado en notación científica o no, completamos la tabla indicando sí o no y explicamos nuestra respuesta. Antes de ver la tabla, voy a explicarles un poquito más en mi pizarra virtual que tengo acá sobre esto de la notación científica, así que atentos. Bien, estamos acá. Hemos dicho de que la notación científica es expresar un número que tenga esta forma, ¿ya? Donde el número A pues se llama mantisa, ¿ya? Hay que tener en cuenta bastante ese nombre. Ese número A es una mantisa, pero esa mantisa cumple una condición. Debe ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. Muy bien, esa mantisa está acompañada con una potencia de 10, la observas, ¿ya? 10 a la x. Profesor, ¿ese exponente x es cualquier número? No, no es cualquier número, es un número que pertenece a los enteros. Ya, entonces no puede ser fraccionario, qué sé yo. Al pertenecer a los enteros puede ser positivo, negativo o el cero. Bien, ahora, ¿qué números expresamos a notación científica? Hay solamente dos casos, números grandes y números pequeños. A ver, para representar números grandes, por ejemplo, yo te doy 235.
¿Cómo sería expresado en notación científica? Bueno, 235. Todo número entero tiene su coma decimal afuera. Entonces, yo tengo que generar la mantisa que sea más que 1, pero menos que 10. Entonces, como es 235, es un número muy grande. Así que lo vamos su coma decimal a correr 2 lugares, se ha corrido hacia la izquierda, la coma decimal quedaría aquí y se va a generar el 2,35. Aparece la base 10 elevado a un exponente positivo cuyo módulo es tantos lugares que tú has corrido la coma decimal. Profesor, he corrido 2 lugares, entonces sería 10 a la 2 positivo. A ver, otro número. Vamos a ver 3500. En notación científica, ¿cómo sería? Muy bien, profesor, es un número grande. Su coma decimal está afuera. Corro un lugar, 2 lugares, 3 lugares. ¿Por qué 3 lugares? Para que sea 3, y algo más. Porque si yo corría 2 lugares iba a ser 35. No. Y la mantisa tiene que ser entre 1 y 10. Entonces, ahí quedaría la coma decimal, sería 3,5. Ya no pondría 3,500, ¿no? Porque los ceros a la izquierda no sirven, entonces, perdón, a la derecha no sirven, entonces sería 3,5 nada más por 10 y aparece el exponente de esta base 10 positivo, 1, 2, 3 lugares, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué exponente 3? Porque has corrido 3 lugares, ¿no? Bien, ahora para números pequeños te voy a hacer 2 ejemplos. Vamos a suponer tenemos 25 milésimos. Claro, es un número muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo sería convertido a lo que es notación científica? Profesor, recordemos que la mantisa debe ser mayor o igual que 1, pero menor de 10. Entonces, la coma decimal ya correría. Entonces, la coma decimal correría hacia la derecha. Profesor, 1, no. 2 lugares, quedaría acá la coma decimal. Aquí. ¿Para qué? Para que el decimal se haga pues 2,5. Ahora, como has corrido 2 lugares hacia la derecha, el exponente de la base 10 sería negativo. Bastante cuidado. Entonces, cuando se corre la coma decimal hacia la derecha, el exponente de la base 10 es negativo. Vamos a probar con otro. Sería 0,00568. ¿Listo? Vamos a ver entonces. A ver, ¿cómo sería? Pues un lugar, 2 lugares. Bueno, todavía tendría 0,5 y algo más. Así que 3 lugares ya tendría 5, y algo más. ¿Por qué no le corro un lugar más? Porque tendría 56, y algo más y se saldría del intervalo de 1 a 10. Así que, profesor, nada más ahí quedaría 5,68 por 10 a la cuanta. ¿Cuántos lugares has corrido? 1, 2, 3. Así que el exponente de 10 sería negativo. Entonces, ¿te has dado cuenta que cuando la coma decimal corre a la derecha, los exponentes de la base 10 es negativo y cuando corren hacia la izquierda, los exponentes de la base 10 son positivos? Muy bien. Mira, ojo por acá, ¿ya? Un ojo. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Profesor, y un número ya que esté, digamos, entre 0 y 1, por ejemplo, a mí me dicen 5 y yo digo, ese 5 estará en notación científica. Profesor, porque 5 ya es un número que está entre 1 y 10. Bueno, estrictamente no estaría en notación científica. ¿Sabes por qué? Porque el número en notación científica tiene que tener esta representación. Tiene que aparecer siempre la potencia de 10. Entonces, profesor, ¿cómo lo haría? Bueno, fácil. Lo harías de la siguiente manera. 5 por 10 a la 0. Claro, mira, has hecho aparecer la base 10. Y 10 a la 0 es 1, no has afectado, mira, cumple. La mantisa está entre 0 y 1, entre 1 y 10, perdón, y está la potencia de 10. Es una notación científica. Correcto. Vamos a suponer 2,5. Ah, bueno, profesor, 2,5 si es un número, la mantisa está cumpliendo que sea mayor que 1, pero menor que 10. Entonces sería 2,5. Acá no tengo que correr ni para la derecha ni para la izquierda, ¿no? La coma decimal. Hago aparecer la potencia de 10 a la 0. Muy bien. A ver. Y 18 si es un número pues que sale del valor de la mantisa de ese intervalo, entonces en notación científica sería 1,8. Ojo que la coma decimal has corrido hacia la izquierda, por lo tanto la potencia de 10 tendría un exponente positivo que sería 1. ¿Por qué 1? Porque lo has corrido un lugar nada más, pues un lugar, 1 positivo. Bien, con esto continuamos. Bien, explicada la notación científica, entonces vamos a ver, vamos a responder si estos números están o no están expresados en notación científica. El primero, bueno, estrictamente no.
No, ¿por qué? Porque falta la potencia de 10. Sería 4 por 10 a la 0 por lo que te acabo de explicar. 18, ya te lo expliqué. No, ¿por qué? Porque es un número que sale fuera del intervalo de la mantisa. Pues eso sería 1,8 por 10 a la 1, ¿no? Por 10 a la 1. A ver, 24 por 10 a la 8. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí estaría la pregunta, ¿no? Profesor, porque es 24. La mantisa debe ser mayor que 1, pero menor que 10. Es 24, así que no. No, porque no cumple la condición del valor de A, o sea, de la mantisa. Y 2,4 por 10 a la 8, a ese sí, pues, profesor, porque 2,4 sí es un número que es mayor o igual que 1, pero menor que 10, ¿no? Cumple el valor de la mantisa. Y este, no, pues, profesor, porque no es un número que está cumpliendo en el intervalo de la mantisa, no. No. El siguiente, tampoco, profesor, 12, y algo más, es un número que se salió de 10, ya sobrepasó de 10, así que no. Listo. Este número sí, porque es 1, y algo más, es 1,2 y algo más. Entonces, esta mantisa sí está cumpliendo que es un valor mayor o igual que 1, pero menor que 10. No interesa la potencia de 10 si su exponente es positivo o negativo, pero sí está en notación científica. Y este, sí, profesor, porque la mantisa debe ser, ahí está, mayor o igual que 1 y acompañado de una potencia de 10. Por supuesto. Muy bien. Entonces, ya te he dado ejemplos, ya te he explicado, expresamos un número en notación científica, observamos el ejemplo, escribimos, bueno, acá te han dado, bueno, otra explicación, ya te han dado un número, por ejemplo, acá grande, y acá te han dado un número pequeño, ¿no? Un número pequeño, un número decimal. Así que ahí están los ejemplos también, son tan parecidos como los que yo te he explicado. Bien, ahora tomemos en cuenta que podemos leer el texto Notación Científica, en el cual encontrarás en la sección Recursos. Muy bien, ahora sí. Aquí lo que nos están dando son los prefijos del sistema internacional, ya que son por lo general potencias de 10. Y acá están los prefijos que hacen cada vez más grande a una unidad. Por ejemplo, el deca hace 10 veces más grande una unidad. El hecto, 100 veces más grande. Por eso está representado por 10 a la 2. El kilo, 1000 veces. Y ojo a los símbolos del prefijo. Deca, da. Hecto, H minúscula. Kilo, K minúscula. A partir del mega ya son mayúsculas. El mega, profesor, hace 1.000.000 de veces más grande. Acá está el giga, mira. Acá está el giga. Hace, hace 1.000 millones más grande, ¿no? El tera, el peta, el hexa, el zeta y el iota. A los prefijos que hacen cada vez más pequeña las unidades. El deci hace 10 veces más pequeña la unidad, ¿no? Es por eso que es la décima parte de una unidad. El centi es la centésima parte, hace 100 veces más pequeña una unidad. El mili, 1000 veces más pequeña la unidad. Aquí está el micro, mira, el micro hace pues 1.000.000 de veces más pequeña la unidad. El nano hace 1.000 millones más pequeñas, ¿no? De veces la unidad. Entonces, esto es importante. Aquí en el micro y en el nano, sobre todo en el nano, porque ojo que la rejilla de la mascarilla, pues te han estado dando en nano y los diámetros de los virus, ¿no? Te han dado en nano. Bueno, y aquí sí bastante cuidado porque justamente en el problema de las mascarillas nos hablan de la medida nano. Entonces es bastante importante acá. Ahora, si a ti te dicen ¿qué es más pequeño, el micro o el nano? ¿El micro o el nano? Pues profesor, el nano. Mientras más voy bajando, estas cositas son más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, ¿no? Cada vez que tú vas, mira, ve, más pequeñito se va. Mira el pico, mira el fento, el lato, el secto, el yocto. Muy bien, entonces el micro es más grande, el nano es más pequeño, ¿no? En una comparación de los dos, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, el tejido de la rejilla, tela versus diámetro. Ahí está, tejido de la rejilla. Ahora yo a ver, una observación. ¿Cuál de las rejillas, aquí se está viendo con un microscopio, se supone muy potente? A ver, la rejilla, ¿cuál es la más efectiva? ¿La primera, la de arriba o la segunda? Pues profesor, la primera es más efectiva, sus espacios no son más pequeños, en cambio en la segunda sus espacios son más grandes, el virus entró, mira, ingresó por una ventana o por una rejilla, ¿se dan cuenta? Bien,
Arrugamos el papelito y seguimos por acá. Realizamos un comentario sobre estos prefijos del sistema internacional. Bueno, que existen prefijos cuyos factores hacen 10, 100, 1000, 1.000.000, etcétera, a veces más grande una medida. Y existen prefijos que hacen 10, 100, 1000, 1.000.000, etcétera, de veces más pequeña una medida. ¿Qué medida es mayor? ¿Un micrómetro o un nanómetro? Ah, ya, mayor es un micrómetro. Pues no, ya lo habíamos dicho, ¿no? El micrómetro es la millonésima parte de una medida y el nanómetro es la 1000.000.000ésima parte de una medida. Expresamos en notación científica las siguientes medidas. Coronavirus, 0,1 micrómetro. Bueno, listo, corremos la coma decimal. Un lugar a la derecha sería 1 punto por 10 a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque has corrido hacia la derecha un lugar, ¿no? El 0,5, algo parecido. Un lugar hacia la derecha quedaría 5 por 10 a la menos 1. El glóbulo rojo, profesor, es 7. Es un 7 entero. Ah, pero te he dicho que cuando es entero, acompáñalo por la potencia de 10 a la 0. Ahí está. Partícula de suspensión, igual, 2,5 metros. Bueno, en realidad acá es 2,5 micrómetros. Se me ha pasado acá ya. No es metros, es micrómetros. 2,5 es igual a 2,5 por 10 a la 0 micrómetros. Bien, ahora sí. Vamos a ver, respondemos. Según la información de la mascarilla tipo A, ¿dejará pasar, filtrar el virus del SARS-CoV-2? ¿Qué proceso realizamos? Bueno, ya lo hemos resuelto con anticipación. El tipo A protege microorganismos de hasta 150 nanómetros, es decir, todo microorganismo que tenga menos de 150 nanómetros pasará en la mascarilla. Así que respondemos si dejará pasar el virus del SARS-CoV-2. Ya lo habíamos analizado. ¿Es recomendable su uso? Escribimos nuestra respuesta. No es recomendable su uso por el motivo expuesto anteriormente. Según la información de la mascarilla tipo B, ¿dejará pasar, filtrar el virus del SARS-CoV-2? ¿Qué proceso realizamos? Expliquemos. El tipo B protege microorganismos de hasta 51,2 nanómetros, es decir, microorganismos que tengan menos de 51,2 nanómetros pasará en la mascarilla, no dejando pasar al virus del SARS-CoV-2. Ya lo habíamos dicho desde un inicio. ¿Es recomendable su uso? ¿Por qué? Bueno, sí es recomendable por lo expuesto anteriormente. No va a dejar pasar el virus porque el virus es entre 60 y 140, ¿no? O desde 60 hasta 140. Bien, ya lo habíamos expuesto. Por acá dice, tomemos en cuenta que en esta actividad debemos familiarizarnos con las medidas muy pequeñas. Consideremos que la medida del virus SARS-CoV-2 está comprendida en un intervalo. Ya hemos dicho que en ese intervalo consultamos sobre estos prefijos del sistema internacional y luego respondemos. ¿Es importante su uso para otras aplicaciones? Claro que sí, esos prefijos es importante para otras aplicaciones en el estudio, por ejemplo, de la micrología, también en el estudio de la astronomía, en el caso de que se hablen de medidas muy, muy grandes. Ahí están las medidas astronómicas, el año luz, qué sé yo, ¿no? Reflexionamos sobre el desarrollo. Si la farmacia de tu comunidad vende una mascarilla facial de tela cuyas rejillas de confección corresponden al diámetro aproximado de 11 por 10 a la menos 8 metros de un virus, aquí está. Muy bien, la pregunta es, ¿serán efectivas estas mascarillas para proteger el virus del SARS-CoV-2? Teniendo en cuenta, pues, el dato del problema que era desde 60 nanómetros hasta 140 nanómetros. Mira, profesor, pero acá las medidas están en nanómetros y acá me están dando en metros, entonces tengo que esta medida que está en metros convertirlo a nanómetros. Y ya sabes que hay que multiplicarlo por 10 a la 9, o sea, por el 1 seguido de 9 ceros. Bien, para ello tenemos que multiplicar a dicha cantidad por el factor 10 a la 9. Bueno, utilizando ley de exponentes, 10 a la menos 8 por 10 a la menos 9, sumamos los exponentes, menos 8 más 9 se te hace 10 a la 1. Y 11 por 10 a la 1, que equivale a 11 por 10, es 110. Entonces, la mascarilla tiene un poro de 110 nanómetros o protege virus de hasta 110 nanómetros. Pero, profesor, el coronavirus mide de 60 hasta 140. ¿Qué pasa si digamos, una de estas medidas, por ejemplo, el virus mide 70? ¿No? ¿Pasará? Pues sí pasa. ¿Por qué? Porque esta mascarilla protege hasta 110. Sí va a pasar. Profesor, ¿y si mide 100? Y si mide 100, porque es desde 60 hasta 140, puede medir 100 el virus. ¿Pasará? Sí pasa, porque esta mascarilla protege hasta 110.
¿Se dan cuenta? Ahora, profesor, ¿y si mide 140 el virus? Ahí sí no va a pasar. Ahí sí no va a pasar. No va a pasar. ¿No? Si el virus sí mide lo máximo que es 140 nanómetros, no va a pasar porque tu mascarilla protege hasta 110. ¿Estamos? Claro. Entonces, su diámetro, profesor, de la mascarilla, de los poros de esa mascarilla, digámoslo así, mide hasta 110. Entonces, si el virus pues mide 140, no va a pasar. Pero si mide, por ejemplo, 109, 108, 100, qué sé yo, sí van a pasar esos virus. Entonces, ¿la recomendaríamos para su uso? Argumentamos nuestras respuestas utilizando procedimientos similares a los trabajos líneas arriba. No la recomendaría porque sus rejillas son pues de un tamaño de 110 nanómetros. Si el virus SARS-CoV-2 midiera de 60 a 110, este pasaría, ¿no? Desde 60 a 110 pues pasaría. Pero, profe, si midiera más de 110 ya no pasaría, pues, ¿no? Pero hay un gran porcentaje de que no es efectiva, pues, ¿no? Como siempre, no olvides, suscríbete al canal, activa también la campanita para que te avise de nuestras publicaciones. Bueno, ha sido un poquito larga esta actividad. Realizamos un tríptico, dice, con información y recomendaciones para conservar la salud a través del uso de la mascarilla facial efectiva. Leemos el texto, notación científica, que lo encontrarás en la sección recursos de mi aprendizaje. En él presenta una aplicación de la notación científica. Claro, ahí hay ejemplos de notación científica. Yo ya te he dado ahí ejemplos. Bueno, evaluamos nuestros criterios de evaluación, resuelve problemas de cantidad. Recuerden que ha sido la competencia, establecer relaciones entre datos sobre el cuidado de la salud y las expresé en notación científica. Bueno, no voy a leerlas todas, pero hay que ser positivos como siempre y hay que ponerle lo logré. Y como siempre, visita nuestra nueva sección. Listo, acá te dejo unos 3 problemitas tipo retos. En nuestra sección me preparo para ingresar. Ahí están sus alternativas. Trata de desarrollarlos porque esto va a reforzar todo lo que hemos hablado en este capítulo. Es todo. Así que aquí ya se ha publicado el segundo y último video de esta experiencia de aprendizaje integrada en el área de matemática. Estén atentos los demás grados que vienen las demás publicaciones. Nos vemos hasta la próxima.